Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial, en esta oportunidad uno más para Sanrio. Ya tenemos en el canal y me voy a hacer a un ladito por aquí para que puedas ver a My Melody y a Kuromi. Ya están en el canal, ve y téjelas, quedaron preciosas y con esos apliques que les estamos haciendo, una fresita, un pastelcito, quedaron supremamente hermosas. Por ahí está el tutorial y también el patrón escrito para que lo adquieras. En este tutorial, y ahora sí volvemos aquí con Cinnamon Roll, estamos tejiendo hoy en este tutorial a Cinnamon Roll. Vamos a tejerla así como la ves, mira, súper, bueno, así como lo ves porque es un perrito. Así como lo ves, bien bello, bien lindo, con sus ojazos y con unos globitos de aplique. Mi chica le voy a colocar, bueno, ustedes le van a colocar estos globitos. Así que vamos a aprender a hacerlos, a tejerlos y a pegarlos aquí en su manita o en su patita. Vamos a necesitar, vamos con los materiales. Hilo blanco, hilo azul o celeste, hilo verde agua, hilo amarillo. Estos tonos de los globos los puedes cambiar a tu gusto, ¿ok? Vamos a necesitar los ojitos de seguridad. Estos son los mismos que hemos utilizado en Cinnamon Roll, perdón, en My Melody y en Kuromi. Son los mismos. Si los logras conseguir de ese tono celeste, perfecto. Si no, no te preocupes. En negro no pasa nada, los compras y vamos a transformarlos. Aquí en el video te voy a explicar cómo. También el relleno, indispensable. También necesitamos silicón frío. Yo utilizo esta. Puedes utilizar cualquier pegamento. También alambre dulce. ¿Cuál es el alambre dulce? Este que es así como flexible, como blando. Este lo vamos a utilizar para los globitos, para parar los globitos y que no se caigan. ¿Listo? Vamos a enrollarlo con el hilo. También vamos a necesitar, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es eso. Y indispensable el esmalte para uñas del color de los ojitos de Cinnamon Roll. Si no tienes los ojitos comprados ya de ese tono, vamos a necesitar este esmalte y también una lija o un papel lija muy delgado. Un papelito lija como este. Vamos a lijar un poquito los ojitos, ya les explico, no se me preocupen, no se me afanen. Al principio del video les muestro muy detalladamente qué vamos a hacer con esos materiales para que los ojitos los podamos transformar de ese color. Y vamos a necesitar los gramos de cada color. Aquí en la descripción del video encuentras los gramos de cada uno de los colores o de los hilos que vamos a utilizar, el gramaje. Ahí les dejo en la lista de materiales cuánto vas a gastar de cada uno de ellos, ¿ok? También te voy a enseñar cómo vamos a poner este alambre. Ayúdate mucho de mis videos shorts o mis videos verticales que también encuentras en mis redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Ahí encuentras también muchos videos de apoyo o extensión a los tutoriales, que de pronto detallitos que hacen falta mostrar aquí los vas a encontrar por allá. Así que también te recomiendo ir a checarlos y dejarles tus cariñitos, el me gusta, el comentar, todas esas cositas, mis chicas. Y también, mis chicas, recuerden descargar el patrón escrito, me ayuda muchísimo para la compra de material, para apoyarme, para animarme a continuar subiéndoles videos. El enlace está aquí en la descripción de este mismo. Puedes picar, comprarlo, adquirir los patrones escritos. Me ayuda muchísimo. Nuestro Cinnamon Roll mide solito 16 centímetros. Ya con los globitos, dependiendo del alto que tú quieras dejar los globitos, a mí me midió 24 centímetros. Para que nos quede de este tamaño, yo utilizo una lana de 2 milímetros de grosor y todo está tejido con la aguja número 3 milímetros. Si quieres que te quede más pequeñito, tipo llavero, pues lo puedes tejer con un hilo mucho más delgado. Si ya quieres que te quede más grande, pues consigue un hilo mucho más grueso, ¿ok? Quiero mostrarte por detrás cómo es Cinnamon Roll con su colita, así toda enroscadita. Y creo que eso es todo. El tamaño, el material y pues ya podemos arrancar, ¿cierto? Podemos arrancar ya con el paso a paso. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides comentar, activar la campanita de las notificaciones, todo eso que nos ayuda muchísimo. Las amo montones, mis chicas. Gracias por escoger este video y por verlo. Vamos a tejer a Cinnamon Roll.
Lo primero que vamos a hacer, mis chicas y mis chicos, es alistar nuestros ojitos. Vamos a dejarlos listos mucho antes pues de empezar a tejer nuestras piezas para que tengan tiempo de secado, se puedan secar. Es muy difícil conseguir los ojitos en el mismo tono de Cinnamon Roll, así que vamos a tener que pintarlos. Son unos ojitos ovalados que ya hemos utilizado para My Melody, para Kuromi, pero son de tono negro. Entonces vamos a tener que pintarlos. Como te decía, puedes pintarlos con vinilo, témperas, vinilo artístico, de cualquier material. Pero yo he conseguido el mismo tono de sus ojitos justo en esmalte para uñas. Así que voy a prepararlos. Lo primero que vamos a hacer es conseguir una lijita muy suave, un papel lija. Y vamos a lijar la superficie para quitar toda esta capa de brillo que ya trae nuestro ojito. Voy a lijar suavemente solo para quitarle esa primera capita. Esto mismo que estoy haciendo con este ojito vamos a repetirlo con el ojito número 2, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con ambos ojitos. Ahorita que terminemos de lijar le vamos a pasar un paño, mira que ya me quedan los dedos negros. Vamos a pasarle un paño para quitarle el exceso, le vamos a quitar todo la suciedad o el exceso de polvo, que no nos quede nada de polvo. Si es posible le puedes aplicar alcohol, un spray de alcohol, lo secamos muy bien, que el alcohol quita todo residuo también. Ya lo tengo bien lijadito también por el borde, por todo el lateral, porque ese bordito también lo debemos pintar. Mira la diferencia, si ves este otro brillante, este queda muy diferente, muy opaco. Voy a hacer ahora más adelante lo mismo con el segundo ojito, pero por ahora quiero hacer contigo este, ¿vale? Vamos a aplicar primero una base. Vamos a hacer como si estuviéramos aplicando a unas uñas. Vamos a aplicar un poquito de base de uñas como para preparar el material para recibir el esmalte. Y también lo vamos a hacer por los laterales, por los laditos. Por los laterales, que nos quede bien empapado todo el lateral, y vamos a dejar que seque para luego estar aplicando el tono de nuestros ojitos de Cinnamon Roll. La cantidad de capas que vas a aplicar de este tono va a ser pues la que tú quieras que te quede. Listo, si quieres de pronto más capas para que coja más, o te quedó rayoso, no te quedó parejo, aplicas otra capa. La cantidad de capas de este tono varía de acuerdo al que estés aplicando. Para finalizar aplicamos brillo. Un brillo dejamos secar. Ya les muestro cómo queda. Esta sería la primera capa que yo aplico de esmalte celeste, mira, y se nota que es necesario otra capa más, se nota. Así que voy a aplicar la segunda. Qué tono tan hermoso. Hasta me dieron ganas de pintármelas de este tono, las uñas. Me encanta hacer este tipo de manualidades, mis chicas. Yo soy feliz haciendo estas manualidades. Mira todo el bordito por los laterales. Mira qué lindo. Este tono es espectacular. No sé si en cámara se logra apreciar así de hermoso como lo estoy viendo. Precioso, y eso que no le he aplicado el brillo, pero es el tono de Cinnamon Roll. Voy a dejarlo secar, lo coloco al ventilador o al aire, bueno, como ustedes lo llamen, abanico. Ahí logré acercar un poquito más la cámara, no sé si se enfoque bien, espero que sí. Y así se ve súper lindo este tono celeste de ese esmalte. Y lo voy a dejar secar para hacer el otro. Vamos a hacer el otro exactamente igual, me falta aplicarle el brillo. Si me preguntan, mis chicas, qué tipo de esmalte es o qué marca, porque sé que me van a preguntar. Esta marca se llama Admis, creo que es la marca económica de la línea Masglo, aquí en Colombia, mire Masglo. Estos son Masglo, la base y el brillo son marca Masglo, puede ser cualquiera. Pero si quieres conseguir este mismo tono, el color celeste, pues es una referencia llamada Julián,
de la línea Admis. Y así queda. Voy a aplicarle el brillo y ya te muestro cómo quedan los dos ojitos terminados. Bueno, mis chicas, así me han quedado ya los dos ojitos ya terminados. Los voy a poner a secar. Pueden ayudarse de unas pinzas para que los podamos tener frente al aire y se puedan secar completamente. Vamos a empezar a tejer ya nuestras piezas. Vamos a dar inicio ya con el tejido, con las partes, vamos a iniciar con los brazos y como ya tú sabes, pues Cinnamon Roll es igual que nuestra My Melody y nuestra Kuromi, que son completamente blancos. Así que te sugiero, si quieres ir despacio a la par, pues entonces poner el video en velocidad mucho más lenta, ajustar la velocidad como a ti te plazca, puedes hacerlo, YouTube nos da esa opción, y poder poner el video más rápido, más lento, como tú quieras para ir tejiendo conmigo. También estar muy pendiente de las indicaciones, puesto que si lo blanco a veces no se alcanza a apreciar, aunque tengo la cámara bien acercadita, pero de todas maneras estar pendiente de las indicaciones, ¿vale? Vamos a arrancar con los brazos con el hilo blanco. Vamos a hacer dos brazos exactamente iguales y arrancamos realizando nuestro anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengas los 6 puntos vamos a cerrar nuestro anillo mágico y voy a cerrar la ronda, pero tú si estás trabajando en espiral, pues lo haces iniciando la siguiente. Para la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos esos 6 puntos. Vamos a hacer aumento, es hacer 2 puntos en el mismo lugar. Debemos hacer 6 aumentos para tener en total 12 puntos. Hacemos aumento en todos los puntos. Y yo ya he llegado aquí al final con 12 puntos. Los bracitos son muy fáciles de realizar. Vamos a tejer desde la ronda 3 hasta la ronda 11, mis chicas. Los mismos 12 puntos que ya tenemos acá. Vamos a tejer sin hacer aumentos, sin hacer disminuciones. Solamente tejemos los 12 puntos que ya tenemos. Desde esta ronda número 3, como te dije, hasta la ronda número 11. Yo ya terminé la ronda 3 y quiero recomendarte que cuando termines, si ves que se va encogiendo nuestra pieza o se va encocando, debemos voltearla. Voy a cortar la hebra interna del anillo mágico, que siempre me hace como estorbo. Y continúo tejiendo los mismos puntos que ya tengo. Recuerda que los brazos nunca se rellenan completamente. Los brazos le introducimos relleno hasta la mitad del brazo o hasta un poquito más arriba de la mitad del brazo o de la patita, como le queramos llamar. Y se introduce hasta esa parte, porque si lo introducimos hasta bien arriba nos quedan los brazos levantados. Necesitamos que nos queden abajo. Y cuando llegues hasta la ronda 11, yo ya tengo un bracito aquí terminado, que es el segundo. Se va a ver así, mira, dejamos una hebra larguita para poder coser este brazo al cuerpo cuando ya lo tengamos. Este bracito lo tejí exactamente igual como estamos tejiendo este, sino que ya lo tengo terminado hasta la ronda 11, mira. Y lo rellené hasta la mitad del brazo. Voy a terminar este y debemos tener los dos completamente terminados para empezar con las piernas. Teniendo ya los bracitos, vamos ahora a tejer lo que son las piernas o los piecitos o las patitas. Y vamos a tejer también dos piecitos exactamente iguales. Vamos a arrancar con el anillo mágico y vamos a tejer dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y cierro mi anillo. Vamos a tejer ahora la ronda 2. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a tejer 8 aumentos para un total de 16 puntos. De esta forma vamos haciendo aumentos y muchas veces se nos vuelve a ampliar el anillo mágico o el agujero del centro. Así que al terminar la ronda 2 debemos nuevamente ajustar el anillo mágico para que no nos quede ese agujero en el centro. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a hacer una secuencia o un patrón a repetir por toda la ronda. Vamos a hacer la secuencia introduciendo primero un punto y en el siguiente haciendo un aumento. Esa es la secuencia para toda la ronda. Esto lo debes repetir hasta que termines. Un punto y luego un aumento. Un punto, aumento. Un punto, aumento. Y así hasta terminar. En total te deben de quedar 24 puntos en esta ronda número 3. Ya voy acabando para darte la indicación de la siguiente ronda. Ahora pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar tomando la hebra trasera. Vamos a girar un poquito la pieza y aquí se van a ver dos hebras. Tomando la hebra trasera, solo la hebra trasera, vamos a tejer los mismos 24 puntos que tenemos. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones, pero recuerda que solo tomando la hebra trasera. Esto lo hacemos solo en la ronda 4. Para la ronda 5 y la ronda 6 vas a tejer esos mismos 24 puntos, pero ya tomando todo el punto. Así se va a ver hasta la ronda 6 y vamos a pasar a la ronda número 7, donde vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Y luego vamos a tejer 6 disminuciones, todas pegaditas. Una, y vamos a ir ajustando porque siempre que hacemos disminuciones pegaditas se nos amplían los puntos. 2, se nos ven como huecos. 3, 4, 5 y mi última disminución 6. Y ahora voy a tejer 6 puntos para terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total tengo en esta ronda 18 puntos. Voy a tejer la ronda número 8 con esos mismos 18 puntos. Ya no voy a hacer más disminuciones. Cuando termines esta ronda número 8, te va a quedar así el piecito o la patita. Mire, yo ya lo acabé, corté la hebra y vas a tejer desde la ronda número 1 hasta la ronda 8 que acabo de indicar el segundo pie o la segunda patita exactamente igual. Cuando tengas la segunda no cortes la hebra porque vamos a continuar uniendo con esta para comenzar el cuerpo. Para comenzar el cuerpo volveremos a iniciar el conteo de las rondas, así que esta va a ser la ronda número 1 de nuestro cuerpo.
ya teniendo los dos piecitos, vamos a realizar punto deslizado hasta ubicarnos en la parte central interna de nuestro pie. En mi caso voy a tejer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Al llegar aquí ya estoy en la parte interna lateral y voy a tejer 3 cadenas al aire. Después de esas 3 cadenas al aire voy a tomar el primer pie o la primera patita y también voy a ubicar el punto que esté en la parte interna central del otro pie. En este caso 4 es el punto número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es como la parte central y ahí voy a hacer un punto deslizado. A partir de ahora comenzaré la ronda 1 del cuerpo. Primero voy a trabajar tejiendo los puntos que ya tengo en esta patita, que es la pierna o la pata 1. Teníamos 18 puntos, ¿verdad? Vamos a tejer esos 18 puntos. Luego, cuando ya terminemos de tejer esos 18 puntos, llegamos a las cadenas que están en el centro. Tejeremos las 3 cadenas y luego pasamos a tejer la segunda pierna o la segunda pata, los 18 puntos, y terminamos tejiendo por la parte de atrás de las cadenas otros 3 puntos. En total, en esta ronda 1, uniendo todos estos dos piecitos, nos tenemos que quedar con 42 puntos. Ya tengo terminada, como ves, la primera ronda del cuerpo. Pasamos a la ronda 2, donde vamos a hacer aumentos. Vamos a empezar tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos un aumento y luego vamos a tejer 20 puntos. Bueno, van a tejerlos porque para enumerarlos acá me alargo mucho. Van a tejer los 20 puntos, luego un aumento nuevamente y terminamos con 12 puntos cerrando la ronda. En total, en esta ronda 2 nos tienen que quedar 44 puntos, mis chicas. Tejeremos la ronda 3 tejiendo esos mismos 44 puntos, sin aumentos ni nada. La ronda 3 es tejer los mismos 44 puntos que nos van a quedar en esta ronda. Para la siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a comenzar tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer una secuencia que solo vamos a repetir 2 veces y es un punto y un aumento. Esta es la primera secuencia, o sea que solo me falta repetirlo una vez más. Un punto y un aumento. Y ahora voy a tejer 18 puntos. Cuando termine de tejer los 18 puntos, vamos a tejer nuevamente 2 secuencias de un punto o un aumento. Y terminamos con 11 puntos la ronda. En total vamos a tener 48 puntos que vamos a tejer durante la ronda 5 y la ronda 6. Tejeremos esos mismos 48 puntos. Así se va viendo ya con el relleno los piecitos. Debemos introducir muy bien en la parte donde tenemos las disminuciones para que tome forma. Y vamos a trabajar ahora desde la ronda 7 rondas de disminuciones, sino que vamos a intercalar una ronda de disminución y una ronda sin disminuciones. Una ronda con disminución, una ronda sin disminuciones. Vamos a hacer eso. En la ronda 7 vamos a hacer la secuencia. Vamos a ubicarnos y vamos a hacer la secuencia de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos una disminución.
Esta es la secuencia o el patrón a repetir por toda la ronda hasta que la termines. Hacemos 6 puntos y una disminución repitiendo hasta el final y te quedan 42 puntos. Luego seguiría, según nuestra secuencia de rondas, una ronda sin disminuciones, que son tejer nuevamente los 42 puntos que nos van a quedar acá, que sería la ronda 8. Para la ronda 9 haremos la secuencia de disminuciones, te las voy a ir indicando. Vamos a hacer en la ronda 9 5 puntos y una disminución como secuencia, repitiendo hasta el final te van a quedar 36 puntos. Y en la ronda 10 vas a tejer los mismos 36 puntos. Para la ronda 11 vamos a tejer la secuencia de 4 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final te quedan 30 puntos. Y en la ronda 12 vamos a tejer los mismos 30 puntos. Para la ronda 13 vas a hacer 3 puntos, una disminución como secuencia, repitiendo hasta el final te quedan 24 puntos y trabajaremos la última ronda con esos mismos 24 puntos. ¿Listo? En total tendremos 14 rondas. Cuando ya lo tienes terminado, debes rellenarlo muy bien, sus piecitos, sus caderas, y así nos queda ya terminado y bien rellenado. Ya corté la hebra, vamos ahora a tejer la cabeza. Vamos a tejer toda la cabecita y estaremos ya terminando el cuerpo base. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Comenzaremos con la cabeza realizando en el anillo mágico. Ya tengo acá mi anillo mágico. Voy a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Voy a cerrar el anillo mágico y vamos a trabajar la ronda 2. Primero vamos a hacer solo rondas de aumentos y para ello debemos repetir una secuencia o un patrón de rondas. Y yo te las voy a ir indicando. ¿Listo? Pasamos a la ronda 2 donde vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. Para que nos queden en total 16 puntos. Vamos a hacer los 8 aumentos. Debemos ya tener los ojitos listos, nuestros ojitos ya pintados, por eso los hicimos al inicio, porque ya deben estar muy bien secos, bien secados, para que no los dañemos al momento de ponerlos sobre la cabeza. Vamos a cerrar nuevamente la abertura, que siempre se amplía un poquito más cuando tejemos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer la secuencia de un punto y luego un aumento, un punto, un aumento, y así vamos a ir repitiendo hasta que terminemos toda la ronda. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así vamos a seguir, mis chicas, y yo te voy a ir indicando en cada una de las rondas la secuencia que debemos repetir. Al terminar esta ronda 3 te quedan 24 puntos. A partir de la ronda 4 te voy a dar las indicaciones de qué secuencia es la que vas a repetir y cuántos puntos te van a quedar al terminar la ronda. En la ronda 4 vas a hacer la secuencia de 3 puntos y un aumento. Ojo con esto. En esta que acabamos de hacer hicimos fue un punto, un aumento. En la siguiente vamos a hacer 3 puntos y un aumento como secuencia.
Te quedan en total 30 puntos cuando la termines. Pasamos a la ronda 5. Hacemos 4 puntos y un aumento. Repites hasta el final y te quedan 36 puntos. Pasamos a la ronda 6. 5 puntos, un aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 42 puntos. Ronda 7. 6 puntos, un aumento. Y te quedan 48 al finalizar. Ronda 8. 7 puntos, un aumento. Y repitiendo hasta el final esa secuencia te deben de quedar 54 puntos. Ronda 9. Hacemos 8 puntos, un aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 60 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 9. Acá tenemos ya, mis chicas, hasta la ronda número 9. Mira, así se ve hasta la ronda 9. Vamos a continuar con la ronda 10 y en la ronda 10 y 11 vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 60 puntos para empezar a bajar la cabeza, ¿ok? Voy a darte las indicaciones. Las 2 siguientes rondas hacemos los mismos 60 puntos que son la ronda 10 y 11. En la ronda 12 vamos a hacer el patrón de 9 puntos y un aumento. 9 puntos, un aumento. Y en total te quedarán 66 puntos que vas a tejer en la ronda 13. En la ronda 13 tejerán los mismos 66 puntos. En la ronda 14 vamos a hacer 10 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final hasta tener 72 puntos. Y luego tejeremos desde la ronda 15 esos mismos 72 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 15 hasta la ronda número 17. En total 3 rondas con esos mismos 72 puntos. Y así se va a ver nuestra cabecita a medida que vamos avanzando. Se va viendo ya hacia abajo. Y vamos a empezar ahora la ronda número 18. Vamos a hacer 11 puntos, un aumento. Y repetimos hasta el final para que nos queden 78 puntos. En la ronda número 19 vas a tejer los mismos 78 puntos. Y a partir de la ronda 20 comenzaremos las disminuciones. Vamos a empezar en la ronda 20 a trabajar 11 puntos, una disminución. Y así repitiendo hasta el final te quedarán 72 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las rondas de disminuciones y cada patrón o secuencia a repetir en cada ronda con la cantidad de puntos al final. Y quédate para mostrarte en qué ronda voy a ubicar los ojitos, ¿ok? La ronda 24 la vamos a hacer con la secuencia de 10 puntos, una disminución y te quedarán 66 puntos. La ronda 21, perdón. La ronda 22 vamos a hacer 9 puntos, una disminución como secuencia y nos quedan 60 puntos. En la ronda 23 hacemos 8 puntos, una disminución y te quedan 54 puntos. En la ronda 24 hacemos 7 puntos, una disminución y nos quedan 48 puntos. En la ronda 25 hacemos 6 puntos, una disminución y nos quedan 42 puntos. En la ronda 26 hacemos 5 puntos, una disminución y nos quedan en total 36 puntos. En la ronda 27 hacemos 4 puntos, una disminución y te quedan en total 30 puntos. En la ronda 28, que ya es la última, hacemos 3 puntos, una disminución y nos van a quedar 24 puntos en total para terminar ya la cabeza. Recuerda que a medida que se va cerrando debemos ir rellenando que nos quede bien rellenadita. Ya te indico en qué ronda de esas vamos a ubicar los ojitos y con cuántos puntos de separación. Mira cómo se ve de hermosa esta cabeza, mis chicas. Ya coloqué los ojitos, los vas a ubicar entre las rondas 15 y 16, aproximadamente con unos 10 o 11 puntos de separación.
los ubicamos ahí contando desde el anillo mágico, ¿no? Empezamos a contar entre la ronda 15 y 16, los ubicamos. Si te fijas, mis ojitos abarcan aproximadamente unas 4 rondas. Y así nos queda. Ya la rellené, corté la hebra larguita para que podamos coser la cabeza a nuestro cuerpo. Recuerda que el cuerpo ya lo hicimos. Tratemos de rellenar la cabeza por los lados, por los laterales, que no nos quede completamente redonda, sino que nos quede como ovaladita. Si te das cuenta, nuestro cinnamon roll tiene la cabeza ovaladita. Así tenemos ya el cuerpo. Tenemos ya los bracitos y vamos a coser, a tejer. Ahora vamos a tejer la colita. Vamos a tejer la colita para finalizar esta parte 1. Con el mismo hilo blanco, mis chicas, vamos a tejer dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a tejer a partir de la ronda número 2 estos mismos 8 puntos. No vamos a hacer aumentos en lo absoluto. Solo vamos a tejer por toda la ronda los 8 puntos que ya tenemos. Ya te indico desde la ronda 2 hasta qué número de ronda vamos a tejer. Vamos a tejer una cantidad larguita de puntos, una cantidad larguita de rondas para darle el largo de la colita y poder enrollarla. Voy a cerrar nuevamente el anillo, voy a girar la pieza porque se me intenta voltear. Y voy a cortar la hebra interna y vamos a tejer, ya te indico cuántas rondas para que nos dé el largo y poder enrollar esta colita en la parte de la espalda. Aquí tenemos, mis chicas, ya la colita. Vas a tejer desde la ronda 2 hasta la ronda número 14. Esos mismos pues 8 puntos, ¿cierto? Yo corto la hebra bastante larguita para que podamos coserla a la espalda. Te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Vamos primero a coser la base o la parte final de nuestra colita aquí a la parte baja de la espalda. No la he rellenado, si te diste cuenta que la aplasté, no la rellené. Como este es un hilo acrílico 100%, pues da la facilidad de moldeo. No es algodón, pues no queda tan blando, sino que más bien es rígido. Entonces me da la oportunidad de moldearlo con mis manos. Solo voy a coser esa parte que les menciono, la parte final, y mira, ya toma la formita curva o enroscada. Si quieres y tu hilo de pronto no toma esta forma, lo que debemos hacer es con esa misma hebra dar unas puntaditas aquí a la punta o al extremo de nuestra colita, donde enroscamos, y ahí ya pues ya nos quedaría así, para que te tenga la forma. ¿Listo? Lo que haces es enrollar con tus manos así para que nos dé la forma en la parte de atrás, ¿vale? Es lo único. Es supremamente fácil, supremamente sencillo de trabajar. Vamos a dejar hasta acá la parte 1, mis chicas, donde cosemos y tejimos ya los bracitos. Te voy a mostrar. Tejimos el cuerpo, la colita, la cabeza, que nos quedó súper linda. Ya tenemos todas estas piezas. Lo que voy a hacer a continuación es coserlas. Voy a coser los bracitos justo en los laterales, la parte central del cuerpo, dejando unas 2 rondas en la parte de arriba, y lo coso aquí en los laterales. Voy a coser todo esto y en la parte 2 continuamos con las orejitas, las orejas largas que necesitamos y algunos apliques que le vamos a colocar para terminar ya nuestro cinnamon roll.
Así que nos vemos en la parte 2. Adquiere el patrón escrito si lo deseas y quieres apoyar mi trabajo. Aquí en la descripción del video despliegas esa caja de información y te he dejado el enlace, el link de mi cuenta Ravelry, donde puedes descargar el patrón escrito completo de todo nuestro Cinnamon Roll, y también encuentras los demás personajes de Sanrio, My Melody, Kuromi y todos los que encuentras en el canal. Así que ahí puedes descargarlos y te llegan a tu correo electrónico. Vámonos para allá, vámonos para la parte 2. Gracias por ver, bye bye.